Stevie Bannon, ex asesor de Donald Trump, sentenciado a prisión por desacato al Congreso. Stevie Bannon, estratega del expresidente republicano, condenado por negarse a testificar, es hallado culpable. Stevie Bannon, ex asesor del expresidente Donald Trump, ha sido sentenciado a 4 meses de prisión por negarse a testificar en la investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 por parte de partidarios del expresidente republicano. Bannon, uno de los arquitectos de la campaña y la victoria presidencial de Donald Trump en el 2016, ha sido declarado culpable de 2 cargos de desacato al Congreso por desafiar una citación para testificar sobre los disturbios. El juez permitió a Bannon, quien también recibió una multa de $6.500, permanecer en libertad mientras se procesa lo que, según su abogado, será una apelación a prueba de balas. Bannon, una estratega de Donald Trump, durante mucho tiempo adoptó un tono desafiante al salir del Tribunal Federal en Washington, arremetiendo contra el presidente Joe Biden y los líderes demócratas de la Cámara de Representantes. Hoy fue el día de mi juicio, por parte del juez, dijo Bannon a un periodista. El 8 de noviembre se juzgará al régimen ilegítimo de Biden, prometió en alusión a las próximas elecciones de medio mandato. Y sabemos de qué dirección va eso. La administración Biden termina la noche del 8 de noviembre, sostuvo. Bannon había sido recibido, al llegar al juzgado, por manifestantes que gritaban traidor y extremista. Consultado por los periodistas de la Casa Blanca sobre la sentencia de Bannon, Biden respondió con desdén: nunca tengo una reacción con Stevie Bannon. En julio pasado, Bannon había sido hallado culpable de 2 cargos de desacato al Congreso por negarse a acudir a una citación para declarar. La sentencia en prisión fue inferior a los 6 meses que había pedido la fiscal, pero superior a la libertad condicional que había solicitado la defensa. Bannon dijo que se negó a declarar ante el Congreso por consejo de su abogado, quien le indicó de que hacerlo violaría privilegios presidenciales de Donald Trump, pero también afirmó que sentía que la investigación sobre los acontecimientos del 6 de enero del comité parlamentario estaba motivada políticamente. Sin embargo, el juez federal Carl Nichols rechazó los argumentos y sostuvo que Donald Trump nunca había hecho valer el privilegio ejecutivo en el caso de Bannon y que era necesario investigarlo. Los hechos del 6 de enero fueron innegablemente graves, señaló Nichols antes de pronunciar la sentencia. Además, indicó que Bannon ni siquiera cooperó con el comité en temas que no estaban relacionados con un posible privilegio ejecutivo. Bannon no ha entregado un solo documento y no ha proporcionado ningún testimonio sobre ningún tema, aseguró. La violenta insurrección contra el Capitolio dejó 5 fallecidos y 140 policías heridos. A pesar de la sentencia en prisión, Bannon, quien actualmente dirige un sitio web de comentarios políticos conservadores, podría permanecer fuera de la cárcel hasta bien entrando el próximo año. Mientras se procesa la apelación, la investigación de un comité especial de la Cámara de Representantes reveló que Bannon conocía de antemano el plan de los partidarios de línea dura de Donald Trump de atacar el Capitolio para evitar que el demócrata Biden fuera confirmado como presidente. También mostró a Bannon defendiendo el bloqueo de la certificación de Biden, quien derrotó a Donald Trump en las elecciones de noviembre del 2020. Los vándalos que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero no solo atacaron un edificio, sino que atacaron el Estado de Derecho sobre el que se construyó este país y por el cual perdurará, dijo el Departamento de Justicia a la Corte en su memorando de sentencia. Al burlarse de la situación del Comité Especial y su autoridad, el acusado exacerbó ese asalto. Bannon se desempeñó en la Casa Blanca durante los primeros 7 meses del mandato de Donald Trump como jefe de estrategia y, según reportes, se fue debido a conflictos con otros altos funcionarios. En el 2020, Bannon fue acusado de fraude electrónico y de lavado de dinero por tomar para uso personal millones de dólares de donantes que habían aportado para la construcción de un muro en la frontera con México, una promesa campaña de Donald Trump. Pero antes de dejar el cargo en enero del año 2021, Donald Trump emitió un indulto general para Stevie Bannon, lo que llevó a la desestimación de los cargos en su contra.
Biden y el príncipe saudí. La venganza se sirve bien fría. El acercamiento de Riad a Rusia rompe el principio de petróleo a cambio de protección de Washington y suscita dudas sobre los acuerdos de armas. La relación entre los Estados Unidos y Arabia Saudí pasa por uno de sus peores momentos por el acercamiento de Riad a Rusia que rompe el principio de petróleo a cambio de protección de Washington y suscita dudas sobre los acuerdos de venta de armas y presencia militar estadounidense en el reino. El detonante fue la última reunión de la OPEP+, que bajo el liderazgo del país árabe decidió reducir la producción de petróleo crudo en sintonía con los deseos de Rusia, contradiciendo la petición hecha por el propio presidente de Estados Unidos Joe Biden durante su visita al reino en julio, en plena crisis energética global por la guerra en Ucrania. Tal es el malestar en Washington que la Casa Blanca ha advertido a Riad de que está evaluando la relación bilateral y desde el Congreso los demócratas han pedido que se congele los acuerdos de ventas de armas y hay voces que instan a que se retiren las tropas estadounidenses del suelo saudí. En mi opinión, el director de proyecto de inteligencia de la institución Brookings, Bruce Riedel, que trabajó durante 30 años en la CIA y fue asesor para Oriente Medio de 4 presidentes cuando Estados Unidos habla de revisar la relación, se refiere al ámbito militar, especialmente porque los saudíes necesitan Estados Unidos mucho más de lo que los Estados Unidos necesita Arabia Saudí. Explicó la FRI de él, quien precisó que Riad no tiene otra alternativa que defenderse más que reducir y recurrir a Washington. Rusia obviamente no está en posición de proporcionar seguridad a nadie, y China no tiene la capacidad militar de tener una fuerza de protección en el Golfo Pérsico. Apuntó el experto, si Washington optara por una reducción o repliegue de sus 3.000 soldados en territorio saudí, podría trasladarlo fácilmente a Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Kuwait. El exsecretario adjunto de Defensa para Oriente Medio, Michel Patrick Murloy, fundador del Instituto Lobo, detalló a la EFE que para Estados Unidos es muy importante tener una fuerza en la zona ante posibles altercados con Irán o para respaldar operaciones en lugar como Afganistán. Aún así, Murloy no es un partidario de disminuir las tropas en Arabia Saudí, ubicaría nuestra fuerza según lo que es mejor para Estados Unidos, no para castigar a un país, reflexionó el analista, quien ve positiva la cooperación con Arabia Saudí en la lucha contra el extremismo violento. De hecho, los expertos consultados por EFE consideran que la colaboración bilateral ha sido beneficiosa a nivel general para ambas naciones, pero ahora a Riad le resulta ventajoso ponerse del lado de Rusia en lo que respecta al petróleo. Riedel lo deja bien claro, una menor producción de petróleo supone precios más altos y eso beneficia a los países que producen crudo como Rusia y Arabia Saudí. A esa ventaja se suma que los rusos nunca han criticado al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el 2018, porque como Riedel subrayó, el presidente ruso Vladimir Putin mata a periodistas todo el tiempo. La directora ejecutiva de la ONG Dawn y ex responsable de Human Rights Watch en Oriente Medio, Sarah Lee Whitson, cree que Arabia Saudí, más que querer alinearse con Rusia, busca mandar un mensaje de castigo a los Estados Unidos por haber criticado a bin Salman, a quien describió como alguien muy impulsivo, que se toma las cosas muy personalmente. El príncipe heredero asesina a gente, así que imagínese lo enfadado que está porque la administración de Biden lo haya criticado en frente de todo el mundo por la muerte de Khashoggi, indicó a EFE. A esa afrenta se suma que cuando Biden viajó en julio a Jeddah, bin Salman quería 2 cosas a las que el presidente estadounidense no se plegó. La primera, un acuerdo de seguridad a nivel de la OTAN por parte de los Estados Unidos, y la segunda, agregó la experta, inmunidad frente a los pleitos contra Estados Unidos por la muerte de Jamal Khashoggi. En consecuencia, el príncipe heredero saudí recibió recortar la producción de crudo e hizo que lo nombraran primer ministro del reino para lograr la inmunidad. No obstante, el director del programa de la península arábiga del Instituto del Oriente Medio, May Gerald Feinstein,
descartó en declaraciones a EFE que la tensión actual supone un punto de inflexión. Estados Unidos y Arabia Saudí se han estado molestando durante 80 años.